Hace 30 años se impuso una manera de ver el mundo, en la cual los mercados resolverían todos los problemas. En el caso de México, la bandera del libre mercado impuso el modelo neoliberal. Desde entonces, a la sombra del poder político y del erario público, se avanzaron grandes fortunas, sobre todo con la privatización de empresas públicas y de recursos naturales de la nación. No se justifica lo que está sucediendo, ¿no? El que haya tanta pobreza, el que haya tanto abandono, el que haya inseguridad y que haya violencia. Yo antes pensaba que el problema de México tenía que ver con la desigualdad, desde luego, que es monstruosa, y con la corrupción. Un problema estructural más profundo, que es un orden económico y una clase económicamente dominante dentro de este orden, que son los empresarios, no en general, porque hay empresarios que arriesgan su dinero, que hacen un trabajo productivo, sino a un sector en particular. Esta oligarquía que no solo gobierna, sino que también especula con el monopolio, que especula con la renta, que especula con la depredación del medio ambiente y con la sobreexplotación del trabajador. Esa gente que tiene el poder económico captura el poder político y el resultado fue esa gran concentración de ingreso y de poder. Me parece que ha sido un proceso de devaluación de la población. Se le ofreció a la burguesía mexicana el negocio de insertarse en la economía global. Y pues ese negocio consistía básicamente en vender petróleo, desde luego, vender turismo, una fuente de mano de obra más barata, pues para reducirle todas las condiciones laborales a los trabajadores de Estados Unidos. Este modelo que se empieza a aplicar en el mundo desde mediados de los 70 y se define que había que apostar por la privatización, que había que pensar en ayudar mucho a que los de arriba hicieran dinero, porque si había dinero arriba iba a permear. Para llegar a eso se tenía que entregarles a ellos, ¿no?, los bienes de las naciones, los bienes de los pueblos. ¿Qué tipo de riqueza es la que las instituciones han favorecido que se acumule? Y uno debiera pensar que esta riqueza no es precisamente la que se hace, diríamos, de manera honesta, produciendo y haciendo inversiones, sino la riqueza que se obtiene mediante los monopolios excluyentes. Vamos a ver, digamos, el Estado controló en México la banca completa y hoy el sistema financiero ha sido privatizado de nueva cuenta. El sistema financiero es la fuente de acumulación especulativa más grande de la humanidad entera. Estas grandes corporaciones económicas, legalmente, mediante reformas en el Código Fiscal, no es algo ilegal, tienen regímenes fiscales de excepción. Son regímenes fiscales que les permiten, por ejemplo, pagar menos impuestos sobre la renta que un profesionista liberal, que un médico, que un abogado, que un trabajador. No pagan en proporción a los beneficios que obtienen. Esa es una vía que les permite acumular riqueza. Han sido las prebendas, los apoyos ilegales, las leyes monopólicas, las concesiones fraudulentas, las que han construido el gran capital en este país. Se ha construido a la sombra del favor. La concesión para que tengas una televisión para toda tu vida, la utilización del Estado como el gran financiador de la riqueza privada y del gran capital y de la oligarquía. Este modelo avanza en su salvajismo, en su barbarie, de manera progresiva. Es decir, se empieza con las desincorporaciones, con las ventas de entidades de propiedad pública, se sigue con el saqueo descarado, se sigue con el contratismo que permite transferir muchos miles de millones de dólares de la propiedad pública a la privada. Un proceso de destrucción de una parte de lo que fue la industria nacional, sí, en el sector metalúrgico, en ferrocarriles, en bancos, en vías aéreas. Un proceso de privatización siempre además teñido por el estilo mexicano, abuso de poder, corrupción, sí, entregarle a herederos, primos, amigos, cuates, ¿no?, parte del negocio. Una de las cosas que han hecho crecer seriamente en México las lógicas delincuenciales fue la entrada en vigor del modelo neoliberal. Podríamos pensar que es una violación masiva de derechos humanos a la población rural y a la población indígena, porque atrás de esto está el intento de reapropiarse
de el 60% del territorio nacional en manos actualmente de campesinos para pasar a manos privadas. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, moral, entre comillas, de individualismo posesivo, de acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes, del tejido social que antes existían en nuestro país.